espiritualidad, vida espiritual. Anteriormente le había puesto espiritualidad, pero espiritualidad puede ser definido de muchas maneras. Pero quiero, revisando nuestra vida espiritual. La semana pasada hablamos del autoexamen, cómo nos podemos autoexaminar. Y la recomendación fue examinarnos durante la semana, durante varios días a la semana, para ver cómo estamos. Y hoy quiero hablarles bajo el tema de la oración, basado en Lucas 5, 12 al 16. La semana pasada tuvimos a Vino Ramachandra en el seminario y estuve en casi todos los eventos que él estuvo hablando. El seminario lo invitó y estuvo hablando varios días, y en la mayoría de estos eventos que él estuvo hablando, yo estuve presente. Vino de Sri Lanka, y es lo que conocen un teólogo público, y habló del sufrimiento en nuestra fe cristiana y cómo procesamos el sufrimiento y cómo la iglesia puede intervenir en medio del sufrimiento. Esa fue su reflexión. Pero en una de sus conferencias que él ofreció, él habló acerca de la oración y alguien le preguntó algo sobre la oración y esto fue lo que respondió. Y yo dije, voy a usar esa cita para mi sermón de la oración. Dice, la oración es perder el tiempo con Dios. A veces como seres humanos, y no lo tome del aspecto negativo, a veces como seres humanos nos gusta invertir nuestro tiempo, o lo que nuestros padres llamaban perder el tiempo. A mí me decían, mira muchacho, que mucho te gusta perder el tiempo en esto, ¿verdad? Y es cuando no ponemos límites a ese tiempo. Y él dijo, la oración es perder tiempo con Dios, es estar con Dios, es no poner límite a nuestro tiempo con Dios. Y esto me lleva a pensar sobre la oración por tiempo versus la oración como estilo de vida. Son dos cosas muy diferentes, la oración por tiempo versus la oración como estilo de vida. Y nuevamente trayendo mi experiencia y mis luchas como creyente a través de mi crecimiento y de mi jornada espiritual. Y una de las cosas con las que más yo he luchado es con este tema de la oración. No solamente como un pensador o como un pastor, sino también como un practicante de la oración. Y fui atrás cuando me convertí en un tiempo de mi juventud. Había una buena temporada de mi tiempo como juventud en el cual yo dedicaba literalmente 3 horas a orar. Cuando era joven, 3 horas diarias a la oración. A veces eran corridas 3 horas diarias a la oración. Recuerden, oración por tiempo o la oración como estilo de vida. Y como joven yo seguí creciendo en la vida. Comencé a estudiar y se añadió esa carga de estudio. Luego me casé, se añadió también el tiempo de mi esposa. Luego llegaron los hijos y también ese tiempo adicional se añadió. Y la vida se complicó. Así que tuve que moverme de estar de 3 horas en oración, porque si le digo a mi esposa que me voy 3 horas para orar, en ese tiempo, ¿verdad? Cuando recién casado, imagínense. O 3 horas que yo le digo a mi hijo, me voy a orar 3 horas, imagínense cómo va a reaccionar. Y comencé a pensar si la oración es por tiempo o un estilo de vida. ¿Qué es más difícil? ¿Estar en un lugar temporal o que toda tu vida sea una vida de oración? Y este es el gran misterio que habla Pablo y que me ayudó a procesar mi vida espiritual en un punto dado. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar, ¿verdad? Orar en todo momento. Pablo estaba hablando de no solamente de tiempo, sino que tu vida pudiera convertirse en un acto de oración. No quiero que me malinterpreten y que piensen que estoy diciendo que no se debe orar por X o Y tiempo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el misterio, estoy diciendo que lo grande de la oración es cuando es parte de tu vida diaria 24/7. Eso no todos lo podemos hacer, o eso no todos lo sabemos hacer. Y es algo que Pablo habla, oren sin cesar. ¿Cómo es ese misterio? Hay una expresión de los monjes
algunos monjes, los monjes benedictinos, tienen un moto. Un moto es una frase, una creencia que encapsula lo que ellos creen. Y es esta expresión de ora et labora, ora y trabaja. Los monjes descubrieron que aunque ellos separan su vida para estar con Dios, y las monjas también, para estar con Dios toda su vida, ellos no podían pasar su vida orando. Porque ¿cómo iban a comer? ¿Cómo iban a pagar la luz, el agua, el alimento, el lugar donde vivían? ¿Cómo lo iban a hacer? Y ellos descubrieron esta fórmula dada por Benedicto: oren y trabajen. Y esto lo que significa es que en medio del trabajo, de nuestras tareas diarias, debemos llevar una vida de oración. Es difícil, es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Y otra de las personas que me ayudó en mi jornada cristiana como creyente es cuando me llegó a mi mano este libro del hermano Lorenzo. Y usted puede googlearlo, poner hermano Lorenzo, la práctica de la presencia de Dios, y va a aparecer el documento del libro de él. Es cartas que él enviaba, que interactuaba con una persona o con diferentes personas y hablaba sobre su espiritualidad y sobre la vida de oración. Y si aquellos que lo quieran leer en inglés, es Brother Lawrence, The Practice of the Presence of God. También está en PDF. Está traducido en muchos idiomas. Yo creo que el original fue en francés. Así que yo me encontré con esto. El hermano Lorenzo habla de que él era zapatero, cocinero, y él tenía una vida muy ocupada, muy ajetreada durante todo el día. Tenía varios trabajos y él quería fortalecer su vida, su relación con Dios, su vida de oración. Y él desarrolló algo que él llamó la práctica de la presencia de Dios. Quiero leer un pedazo de su libro. Y dice: después de haberme entregado totalmente a Dios y de hacer toda enmienda posible por mis pecados, por amor a Él renuncié a todo lo que estaba fuera de Él y comencé a vivir como si no hubiera otras personas en el mundo nada más que Él y yo. A veces me consideraba delante de Él como un pobre criminal a los pies de un juez, y otras veces le contemplaba en mi corazón como mi Padre y mi Dios. Le adoraba con tanta frecuencia como podía hacerlo, manteniendo en mi mente su santa presencia y trayéndola a mi mente en cuanto me daba cuenta de que estaba divagando involuntariamente y no pensando en Él. Este ejercicio me produjo poco dolor. Sin embargo, continuaba haciéndolo a pesar de todas las dificultades que surgían, sin inquietarme cuando mi mente divagaba involuntariamente. Esta fue mi tarea, tanto a lo largo del día de trabajo como en los momentos de oración. En todo momento, a cada hora, a cada minuto, aún en lo más pesado de mi trabajo, quitando de mi mente cualquier cosa que pudiera interrumpir mis pensamientos acerca de Dios. Esto es lo que llama la práctica de la presencia de Dios. Y ven como él dice aquí: a lo largo del día de mi trabajo, aun cuando mi trabajo estaba en el momento más pesado, él trataba intencionalmente de colocar a Dios en su mente y estar conectado con Dios en su mente. Esto es lo que Pablo llamaría oren sin cesar. Es practicar la presencia de Dios como una disciplina en nuestras mentes y en nuestros corazones mientras hacemos lo que nos toca hacer en la vida. Porque usted tiene responsabilidades, todos tenemos responsabilidades, ¿verdad? Pero también una de nuestras responsabilidades es permanecer con Dios en oración. Es estar conectado con Dios en oración. Y es practicar la disciplina de la oración. Quizás la disciplina mía de oración no luce como cuando yo era un jovencito soltero, solo, sin nada para hacer, que mi papá y mi mamá me mantenían, ¿verdad? Me pagaban mis cosas y yo no tenía nada que hacer. No tenía responsabilidad con esposa, con hijos, con nada. Pero sí, mi responsabilidad hoy es seguir orando en medio de mi esposa, de mis hijos y de mi trabajo. Es mantener esa conexión con Dios.
Jesús enseñó esto también. Jesús en el pasaje de hoy nos habla acerca de la oración. Jesús enseñó lo que es la oración en palabras y acciones, según está revelado aquí en los evangelios. En los 4 evangelios podemos ver cómo Jesús lo que habla Jesús acerca de la oración y cómo Él ejecuta la oración. En Lucas, específicamente el pasaje de hoy, en el verso 16, 5:16, dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si usted se fija bien, en este capítulo 5 hay una pesca milagrosa al principio. Luego, en medio de 2 milagros, este versículo del 5:16 dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este es un puente. El primer milagro ocurre, que es lo que leímos hoy, la sanidad de un leproso. Y luego que sana el leproso, viene este versículo acerca de la oración. Y luego que habla de la oración, entonces se mueve al milagro de la sanidad de un paralítico. Y vemos la importancia de la oración en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El verso 15 dice de la siguiente manera, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Siempre iban a haber necesidades. Siempre Jesús iba a encontrar gente que necesitara sanidad, salud, un milagro, una petición contestada, perdón de pecados. Siempre iba a haber trabajo. Y Jesús en medio del trabajo interrumpe el trabajo, interrumpe su rutina, interrumpe el ritmo de vida agitado, interrumpe el ajetreo de la vida y toma un tiempo en silencio y en la quietud de la vida para reenfocarse y energizarse en Dios. Por eso es importante este versículo, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Porque esto en Lucas no ocurre una vez, sino que en el Evangelio de Lucas es una constante que usted va a ver. Que Jesús se apartaba a lugares desiertos. Siempre el trabajo va a estar ahí. Siempre las tareas del hogar van a estar ahí. Ahora más que mi esposa. ¿Dónde está mi esposa? Ah, está por ahí. Me está mirando. Mi esposa empezó a trabajar, ahora a mí me tocan unas tareitas extra del hogar. Y yo me he dado cuenta que eso siempre va a estar ahí. Por más que yo haga, al otro día van a estar ahí. Entonces, siempre las tareas del hogar van a estar ahí. Siempre, el trabajo, depende de donde usted trabaje, también usted sabe que es interminable. Por eso es que tiene que trabajar todos los días. Porque eso que usted hace necesita que alguien lo haga todos los días. Siempre eso va a estar ahí. Siempre las necesidades van a estar ahí. Nos resta de nosotros, como hizo Jesús, ponerle un stop a todas esas necesidades, a todas esas peticiones, a toda esa gente que necesita de nosotros, a todo ese trabajo que necesita tanto de nosotros y orar, conectar nuestra vida con Dios. No perder de perspectiva que necesitamos una vida de oración. No perder de perspectiva que necesitamos de Dios para seguir en nuestra vida. No perder de perspectiva que Dios quiere que tengamos una relación con Él. Porque las necesidades, como dije, y el trabajo siempre va a estar ahí. Y Jesús intencionalmente dejó personas sin sanar, dejó personas con necesidades, porque Él tenía una responsabilidad también con su vida de oración. No sanó a todos o a todas, pero sí su constante en la vida era su vida de oración. ¿Qué nos enseña esta historia de hoy? Brevemente podemos ver que la vida de oración debe ser cuidada, debe ser un hábito. Si era Jesús, Dios con nosotros, el Emmanuel, el verbo que fue hecho carne, detenía su vida para tomar periodos de oración. Incluso algunos discípulos decían, Jesús, mira, era de madrugada y ya Jesús estaba orando. Se iba a lugares desiertos y oraba.
¿Cuánto más nosotros? Y esa vida de oración debe ser cuidada. No podemos descartarla ni que cualquier asunto de la vida deseche nuestra vida de oración o nos rompa nuestra vida de oración. Número 2. Hacer algo para Dios no significa que estemos cerca de Dios. Jesús estaba trabajando para Dios. En una ocasión él dijo, la comida mía es que yo haga la voluntad de mi Padre. Pero él hacía cosas para el reino de Dios, pero estaba conectado con Dios también. Lo vemos en su vida de oración. Él quería siempre estar conectado con el Padre Celestial. Así que eso nos muestra la historia de hoy. Número 3, debes tomar tiempo para orar sin importar cuán ocupados estemos. Había necesidad. Había gente enferma. Jesús los vio. Los discípulos le decían, Señor, hay gente que te necesita. Hay gente que necesita sanidad. Pero él no interrumpía el tiempo de la oración por nada. Así que pensemos en esto en nuestra historia, en la historia de hoy. Y quiero entonces moverme a una aplicación más práctica sobre esto, algunos de estos desafíos. Cuando hablamos de la oración, sabemos que como seres humanos hay desafíos en nuestra vida de oración. Y como creyentes lo sabemos, hermanos. Usted lo sabe y yo lo sé, que hay desafíos en la vida de oración. Algunos de estos desafíos quiero mencionarlos en esta mañana. El primer desafío que quiero mencionar es la tentación de irnos. Sin importar la postura que usted asuma en su tiempo de oración, siempre la tentación de irnos está ahí. Ya sea por alguna tarea o alguna distracción, la tentación de irnos está ahí. Siempre esa tentación está. Cuando usted se sienta a orar, o se arrodilla a orar, o se acuesta a orar, o se va a caminar a orar, siempre hay una distracción. Siempre va a haber algo. Siempre apareció algo. Es en ese momento donde aparecen las cosas. Y ese es el primer desafío que tenemos que vencer. El no estar distraídos. Aunque vengan distracciones, enfocarnos. Alguien dijo una vez, orar es trabajar también. Orar es trabajar porque tienes que esforzarte. Y cuando estamos ahí, comienzan a venir muchas cosas a nuestra mente. Y también tenemos la tentación de irnos porque no vemos el resultado inmediato de esa oración o esas oraciones. La segunda tentación o desafío que podemos mencionar es la tentación de perseguir nuestros pensamientos. Es en el momento de oración donde su mente se activa, donde su imaginación es la más grande, donde sus ideas más brillantes comienzan a venir a su mente, donde usted encuentra la solución a su problema, donde el lápiz que se le perdió es donde se recordó dónde fue que lo dejó. Donde se acordó de que tiene que cocinar o de algo, hermano. Si bien es difícil quedarnos quietos en un lugar, también es mucho más difícil poder controlar nuestros pensamientos, porque la mente se activa. Y si usted lee bien los padres del desierto, los padres de la vida espiritual, que es una tradición en la teología cristiana, en la historia del cristianismo, siempre ellos hablan de que si este es el primer paso, el primer obstáculo que usted debe vencer, es su mente. ¿Cómo usted va a domar su mente en el tiempo de oración? Hay gente que le toma 5 minutos, hay gente que le toma 1 hora poder domar su mente en el tiempo de la oración. Así que es importante nosotros poder, cuando está en su tiempo de oración, dejar de perseguir ese pensamiento extra, que si tiene que cocinar, lo que va a pasar mañana, que si se le olvidó algo, que si tiene que lavar o que si tiene que hacer algo, cualquier cosa, que si tengo que llamar a un familiar, llámelo más tarde, pero ese tiempo es tratar de dirigir todos nuestros pensamientos hacia Dios. Y eso es muy difícil, hermano. Eso es una disciplina.
Y el tercer desafío, tentación, es juzgar nuestra vida de oración. Recuerde que dependemos de Dios y no del tiempo. El factor tiempo en mi vida y en algunas tradiciones cristianas es una manera de medir la vida de oración de una persona. Algunos predicadores dirían, Jesús le dijo a sus discípulos, ni una hora han podido orar por mí. Algunos predicadores han hecho doctrina o pastores sobre esto, diciendo de que mínimo usted debe de orar una hora. Yo en mi madurez espiritual, usted puede estar en desacuerdo conmigo. Lo que me ha ayudado a mí, yo no puedo recetarle a usted como un doctor y recetarle, mira, esta es la oración que usted necesita al día. Usted necesita, de acuerdo a usted y cómo va su vida espiritual, yo le receto 10 minutos al día. Usted necesita 5 horas de oración arrodillado y caminar por toda la sala de rodillas, por cómo va su vida espiritual. Eso no funciona así. Yo no puedo recetarle a usted. Usted tiene que discernir. Pero sí le puedo dar un consejo. Ora hasta que tu alma esté en paz. Eso es un buen consejo. Si su alma y el espíritu y en el struggle y en la lucha y en su fervor de su oración, su alma le toma 2 horas estar en paz. Si le tomó 5 minutos estar en paz, yo no puedo hablar sobre tiempo. Y otro consejo que yo doy en cuanto a esto es, ore hasta que usted sea transformado. Usted sabe cuando usted va delante de Dios en oración y usted se encuentra con Dios, hay un momento en que Dios le toca, le transforma, le cambia, le habla, le ministra. Y usted entendió que salió de ese tiempo, de ese evento transformado o transformada por la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo le va a tomar eso? Yo no sé. ¿Cuántas horas le va a tomar eso? Yo no lo sé. Pero son medidores. Hay gente que le dice, usted debe orar 1 hora diaria, 2 horas diarias, 3 horas diarias, 5 horas diarias. Y como la parábola que se leyó en la segunda lectura bíblica, decía, hay gente que dice, Señor, pero si yo oro 3 horas, yo oro 2 horas, yo oro 5 horas, yo oro 1 hora diaria, doy mis diezmos. Y creemos que Dios nos debe algo. Y al final la actitud debe ser, Señor, yo vengo como el publicano. Yo todo lo que tengo te lo debo. Y me humillo delante de tu presencia. No se trata del tiempo, se trata de una relación con nuestro Dios. No se trata de un lugar específico, se trata de cultivar que nuestra vida esté sensible a la presencia de Dios durante nuestra vida regular. Ahora bien, esto no quita nuestra responsabilidad de separar tiempos de oración durante nuestro día y durante nuestra semana, durante nuestro año, durante nuestro mes. Por eso quiero hablar de algunos consejos prácticos sobre esto. Y casi termino con esta sección. Algunos consejos prácticos que nos ayudan a mantener nuestra vida de oración. Es apartar tiempos de oraciones durante nuestro día. Quizás en la mañana, mediodía, noche. Algunos utilizan el método Daniel, donde él oraba 3 veces al día. Y algunas personas oran 3 veces al día. Quizás a algunas personas se les hace más fácil en la mañana, otros al mediodía, otros en la noche. Usted escoge. La noche es peligrosa, porque hay gente que dice, me voy a acostar aquí porque voy a orar. Y se levantan al otro día cuando les toca ir a trabajar. Así que ten cuidado con la noche, no utilice la postura de acostarse para orar porque su cuerpo va a interpretar que es para dormir y no para orar. Pero sí aparte, yo he practicado 3 días, el mediodía, usted puede lo que mejor le funcione, pero sí es importante apartar un tiempo de oración, apartar un tiempo para usted conectar con Dios, es importante. No estoy diciendo que no ore, no estoy diciendo que usted vaya, estoy diciendo que debe cultivarlo durante todo el día, en su vida diaria, pero también usted tiene que apartar unos tiempos para conectar con Dios de manera directa. Lo segundo es, usted puede utilizar oraciones escritas. Si no sabe qué más orar, o si
si quieres recibir inspiración extra, hay muchas oraciones escritas en la Biblia. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento usted encuentra oraciones. En los Salmos hay muchas oraciones. Jesús también hizo oraciones. La oración más famosa de nuestro Señor fue la que nos enseñó a orar, nuestro Padre Nuestro. Pablo, en sus epístolas, hay muchas oraciones. Él comienza oraciones al principio de sus epístolas, al final de cada una de sus epístolas. Aún Pedro incluye varias oraciones. La Biblia es un libro de oración. Así que usted puede encontrar oraciones y puede repetir esas oraciones que le ayude a conectar con nuestro Dios. Hay libros que hablan sobre la oración. Hay libros devocionales que usted lee un devocional y incluye una oración. Hay apps donde tiene la Biblia y también tiene una oración. Así que hay muchas maneras en que usted puede, no solamente una oración que sea de usted, sino si usted quiere ir un poco más allá, hay otras maneras que le pueden ayudar. Lo tercero es establezca alarmas y recordatorios. Agende su tiempo con Dios. Si bien es cierto que nuestra vida es una vida ocupada y atareada, una de las cosas que yo utilizo es mi agenda para agendar mi tiempo con Dios. O con mi esposa o con algo, cuando algo es serio, con lo de los nenes, yo trato de ponerlo en la agenda porque yo sé que cuando alguien me pregunte sobre algo, si está en la agenda, probablemente no se me olvide y no haga muchas cosas a la vez. Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. A veces estamos tan ocupados que tenemos que intencionalmente agendar, ponerlo en su calendario, tiempo de orar, tiempo de leer la Biblia, para que eso le ayuda también en su tiempo de oración. Lo otro es utilice su cuerpo. El cuerpo es importante. Por eso cuando hablamos de dormir, de orar por la noche, si usted se acuesta en su cama, ¿qué va a hacer su cuerpo? Por la noche, que su cuerpo va a pensar, es hora de dormir, porque el cuerpo está entrenado. Por eso es importante que usted utilice su cuerpo, que usted se arrodille y asume una postura de oración. Eso va a ayudar a su cuerpo. Algunos colocan su rostro en el suelo, otros levantan sus manos, otros caminan de adelante para atrás. Usted puede tomar y utilizar su cuerpo como un instrumento de oración. Levantar sus manos a Dios, poner su rostro en el suelo, caminar. Haga de todo lo que usted quiera. Sentarse, acostarse, como digo, yo no lo recomiendo mucho. Porque le va a salir mal, porque a mí me ha salido mal. Pero siéntese. Y aún sentado es una tentación, porque yo aprendí a dormir sentado también. Así que usted tiene que, si se siente, siéntese en una silla que no sea muy cómoda. No se siente en un sillón reclinable, porque ahí va a terminar todo. Pero también utilice su cuerpo para expresar las oraciones a nuestro Dios. Y eso es importante. Quiero concluir entonces en esta mañana este sermón sobre la oración. San Cipriano dice, en la Escritura Dios nos habla. En oración nosotros hablamos a Dios. Algo profundo. Cuando nos acercamos a las Escrituras es a escuchar a Dios. Y Dios nos habla a través de la Escritura. Y la oración es una manera de nosotros poder comunicarnos con Dios y responder a su palabra. Y responder a lo que Él está haciendo en nuestra vida y diciendo a nuestra vida. Es importante cultivar ese tiempo de oración. No solamente cuando estamos en crisis, sino que sea una constante en nuestra vida. Y quiero culminar con este ejemplo del Salmo 5, versos 1 al 3. Esto es un ejemplo de una oración. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto es un ejemplo de lo que el salmista, de los salmos que incluyen oraciones. Y nos pueden ayudar a nosotros también a conectar con Dios. Hay canciones que nos ayudan, que son inspiradas en las Escrituras, que también nos ayudan a conectar con Dios. Lo importante es, hermanos, que cultivemos nuestra vida de oración. Si Jesús lo hizo, y Jesús no solamente enseñó sobre la oración, sino que la practicó,
nosotros también entonces debemos hacer lo mismo y que sea una prioridad en nuestra vida. No estoy diciendo que usted se debe separar como un monje o una monja a un monasterio a orar. Aún ellos, como Lutero a orar, aún ellos, hermanos, tienen su tiempo de trabajar y su tiempo de cultivar la tierra y de hacer cosas con sus manos. Es importante poder reconciliar el trabajo y la oración. Yo creo que eso es un gran desafío. Y es importante poder reconciliar a veces que estamos muy ocupados y la oración. Es importante poder reconciliar eso. Y eso es algo que cada uno de ustedes se tiene que figurar. ¿Cómo hacerlo? Mi fórmula que yo uso quizás no le funcione a usted. Y quizás la fórmula que usted utiliza no me funciona a mí. Por eso es un ejercicio que debemos todos figurarnos como discípulos y discípulas de Jesucristo. Oremos en esta mañana.